¿Alguna vez has sentido cómo la ira se apodera de ti en cuestión de segundos? Esa emoción ardiente, explosiva, que parece fuera de control. No estás solo. A todos nos ha pasado. La ira es humana, pero permitir que controle nuestras acciones puede ser devastador para nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra paz mental. Hoy exploraremos cómo la filosofía estoica, una de las más antiguas y respetadas, nos ofrece 5 pasos prácticos para calmar esa llama antes de que se vuelva incontrolable. Imagínate tener el poder de responder con calma, incluso en las situaciones más tensas. ¿Te interesa descubrir cómo? Paso 1. Observa tu respuesta interna. Los estoicos enseñan que no son los eventos externos los que realmente nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Para los estoicos, la verdadera paz y control emocional dependen de cómo procesamos internamente lo que sucede fuera de nosotros. Cuando algo enciende tu ira, esa emoción no surge necesariamente de la situación en sí, sino de cómo eliges interpretar o juzgar ese acontecimiento. Al entender esto, ya tomas el primer paso hacia un cambio radical en tu manera de responder a la ira. En lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa y observa lo que está ocurriendo en tu mente. Imagina que estás en una situación cotidiana en la que alguien hace algo que te irrita profundamente, como cortar el paso en una fila o hacer un comentario grosero. En ese momento, la reacción automática es sentir una ola de irritación o furia. Sin embargo, en lugar de dejar que esos sentimientos te dominen, trata de dar un paso atrás mentalmente. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Vale realmente la pena que invierta mi paz mental en este momento? Al hacerte estas preguntas, comienzas a romper el ciclo automático de la ira y te das el espacio necesario para reflexionar. Como señaló el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, si te molestan las cosas externas, no es a ellas a las que debes culpar, sino a tu propia evaluación de ellas. Esta cita subraya que nuestra percepción o valoración de un hecho es lo que realmente provoca la incomodidad. Aceptar esta idea es empoderador, porque implica que podemos cambiar nuestra experiencia emocional modificando cómo interpretamos la situación. No es el comportamiento del otro lo que te domina, es tu respuesta a ese comportamiento. Cuando logras entender esto, te das cuenta de que posees el control y que, al observar y cuestionar tu reacción interna, ya estás tomando el poder sobre tus emociones. Observar tu respuesta interna también implica ser honesto contigo mismo sobre por qué ciertos estímulos desencadenan una reacción tan intensa. Tal vez una persona te recordó una experiencia pasada o tocó una inseguridad que no habías reconocido completamente. Al profundizar en el porqué detrás de la ira, puedes descubrir patrones y creencias limitantes que te han llevado a reaccionar de cierta manera. En este sentido, cada vez que observas tu respuesta interna, también estás avanzando en el autoconocimiento, entendiendo mejor los factores que determinan cómo respondes al mundo. Por supuesto, este proceso requiere práctica y paciencia. No es fácil cambiar la manera en que respondemos emocionalmente, especialmente si hemos reaccionado de una cierta forma durante años. Sin embargo, la próxima vez que sientas que la ira se enciende, recuerda que esa pausa y observación son un acto de fortaleza. Observa sin juzgar, no reprimas la emoción, pero tampoco le des poder total. La meta no es suprimir la ira, sino desarmarla a través de la comprensión y la reflexión. A medida que practicas esta observación, te resultará más natural ver las situaciones con una mente más clara, y cada vez te será más sencillo elegir conscientemente cómo quieres responder. Paso 2. Practica la aceptación del momento. Séneca nos enseña que gran parte de nuestra ira y frustración surge de expectativas poco realistas. Como seres humanos, tendemos a creer que el mundo debería comportarse de acuerdo con nuestras reglas, que las personas deberían actuar de la manera que consideramos correcta o justa. Sin embargo, esta creencia nos expone constantemente a la decepción, ya que la realidad raramente se ajusta a nuestras expectativas. En lugar de aceptar las circunstancias y las acciones de los demás tal como son, nos enredamos en una lucha mental, deseando que las cosas sean diferentes. Este conflicto interno, provocado por la resistencia a la realidad, es uno de los principales catalizadores de la ira. Los estoicos comprendían profundamente que no tenemos control sobre la mayoría de las cosas externas, el comportamiento de los demás, las opiniones ajenas, las circunstancias que nos rodean. La aceptación del momento no significa resignación o indiferencia. Es un acto de liberación. Al aceptar lo que no podemos cambiar, reconocemos que ciertas cosas están fuera de nuestro alcance, y que invertir energía en ellas solo alimenta una insatisfacción innecesaria. Este proceso de aceptar las cosas como son es transformador, porque nos permite liberarnos de la frustración constante que genera la resistencia a lo inevitable.
Cuando soltamos esa necesidad de que todo debería ser de esta manera, abrimos un espacio interno para actuar con serenidad y claridad. Aceptar el momento presente, tal como es, nos permite responder desde un lugar de paz, sin resistencia ni frustración. Esto no significa que aprobemos o estemos de acuerdo con todo lo que ocurre, sino que reconocemos que las circunstancias externas están más allá de nuestro control directo. En vez de desear que las cosas sean diferentes y experimentar ira cuando no lo son, aceptamos la realidad, lo que nos da una base sólida para elegir nuestras acciones y reacciones de manera consciente y constructiva. La práctica de la aceptación no es fácil, ya que estamos condicionados a resistir y a luchar contra lo que nos incomoda. Sin embargo, cuando dejamos de insistir en que el mundo debe adaptarse a nuestros deseos, experimentamos un alivio profundo. La serenidad que proviene de la aceptación nos permite ver con claridad, analizar nuestras opciones y responder de una manera que realmente aporte valor a nuestra vida. La próxima vez que te enfrentes a una situación que no puedes cambiar, intenta recordarte a ti mismo que la aceptación es una elección de sabiduría, no de debilidad. Paso 3. Recuerda la transitoriedad de las emociones. Uno de los principios centrales del estoicismo es la conciencia de que todo en la vida es transitorio, incluidas nuestras emociones. Al comprender y recordar que nuestras emociones son pasajeras, especialmente aquellas como la ira, reducimos el poder que tienen sobre nosotros en el momento. La ira, por su naturaleza, es intensa, repentina y arrolladora, y tiende a ocupar toda nuestra atención cuando la sentimos. Sin embargo, cuando practicamos el recordar que esta emoción no es permanente, podemos distanciarnos de ella y observarla de manera más objetiva. Cuando estás atrapado en un momento de enojo, parece que esa emoción es lo único que existe y que sus efectos durarán para siempre. Sin embargo, las emociones se comportan como olas, suben, alcanzan un pico, y luego inevitablemente descienden. Este conocimiento puede ser sumamente útil en los momentos de ira, pues al recordarnos que este sentimiento se disipará tarde o temprano, no nos sentimos obligados a actuar bajo su influencia. Nos permite adoptar una postura de paciencia y observación, en lugar de caer en reacciones impulsivas que muchas veces empeoran la situación. La práctica de recordar la transitoriedad de la ira no se trata de suprimirla, sino de observarla sin dejar que dicte nuestras acciones. Es como ver una tormenta desde una ventana. Sabes que el viento y la lluvia pueden ser intensos, pero también sabes que eventualmente pasará. Este ejercicio de observar la ira con esta distancia mental es poderoso, ya que transforma nuestra relación con la emoción. En lugar de sentirnos dominados por ella, la vemos como algo pasajero que no define nuestro estado permanente. Esta perspectiva nos permite responder con sabiduría y calma, ya que sabemos que la intensidad del momento no es eterna. Además, esta práctica nos ayuda a evitar arrepentimientos. Muchas veces, las decisiones impulsadas por la ira dejan consecuencias que pueden perdurar mucho más que la emoción en sí. Al recordar que la ira es pasajera, evitamos que tome el control y nos lleve a decir o hacer cosas que luego lamentaremos. Este acto de dar un paso atrás y recordar la naturaleza efímera de la ira nos permite actuar de acuerdo con nuestros valores y con un enfoque estoico, centrado, equilibrado y racional. Finalmente, recordar la transitoriedad de nuestras emociones también nos hace conscientes de nuestro poder para elegir. Aunque no podemos evitar sentir emociones, sí podemos decidir cómo responder a ellas. No somos esclavos de nuestras emociones. Al reconocer su naturaleza pasajera, podemos asumir el control y permitir que nuestras acciones reflejen nuestra verdadera naturaleza en lugar de una reacción temporal. Paso 4. Reflexiona sobre las consecuencias. En medio de la ira, a menudo perdemos de vista las repercusiones de nuestras palabras y acciones. El calor del momento nubla nuestro juicio y nos empuja a reaccionar sin pensar en los efectos duraderos que pueden traer nuestras decisiones impulsivas. Aquí es donde la reflexión estoica sobre las consecuencias se vuelve fundamental. Nos invita a detenernos y considerar lo que podría suceder si dejamos que la ira nos controle. Este momento de reflexión consciente es un freno que nos permite evaluar el costo real de nuestras acciones, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Los estoicos, como Séneca, entendían que la ira descontrolada podía destruir relaciones, dañar reputaciones y, lo más importante, alejarnos de nuestra paz interna. Preguntarse, en un momento de enojo, ¿cómo me afectará esto en el futuro? ¿Es esta reacción realmente necesaria? ¿Qué impacto tendrá en los demás? Permite conectar con el impacto que nuestras acciones pueden tener a largo plazo. A veces, una simple pausa para reflexionar puede revelarnos que esa confrontación o respuesta agresiva que estamos a punto de dar no vale las consecuencias que podría traer. Nos ayuda a ver que, en lugar de defender nuestro orgullo en ese instante,
Es más sabio actuar de acuerdo con nuestros valores y nuestra paz. Reflexionar sobre las consecuencias también nos empodera, porque nos da control sobre la situación. En lugar de reaccionar automáticamente, pasamos a actuar con intención y conciencia. No somos meros esclavos de nuestras emociones. Tenemos la capacidad de elegir, de actuar en armonía con nuestras convicciones en lugar de dejarnos arrastrar por el impulso. Los estoicos dirían que esta reflexión no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos permite cultivar una postura de madurez, donde nuestras acciones reflejan un carácter firme, que no se deja vencer por el enojo. Además, pensar en las consecuencias puede mostrarnos cómo, al evitar reaccionar de inmediato, preservamos nuestra energía y nuestro bienestar. Cada acto de ira tiene un costo emocional, consume nuestra paz y nos sumerge en un estado de estrés y tensión. Al reflexionar sobre el precio de la ira, entendemos que no siempre vale la pena perder nuestra calma por algo que, a menudo, es pasajero y carece de verdadera importancia en nuestra vida. Actuar desde la reflexión nos permite proteger nuestra salud emocional y física, recordándonos que la paz interior es más valiosa que ganar cualquier discusión o imponer nuestro punto de vista. Por último, reflexionar sobre las consecuencias también nos ayuda a mantener relaciones sanas y duraderas. Nuestras palabras y actos en momentos de enojo pueden dejar huellas profundas en los demás, a veces difíciles de borrar. Al pensar en el impacto que nuestras acciones pueden tener en quienes nos rodean, tomamos en cuenta no solo nuestras propias emociones, sino el respeto y la compasión hacia los demás. Esta práctica no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a cultivar un entorno de armonía y respeto, donde nuestras interacciones se construyen en la base de la comprensión y no en el conflicto. En última instancia, la reflexión sobre las consecuencias nos permite actuar desde un lugar de sabiduría y consideración, en lugar de impulsividad y arrepentimiento. Paso 5. Desarrolla compasión y empatía. Desarrollar compasión y empatía es una de las prácticas más poderosas del estoicismo para neutralizar la ira y conectar profundamente con quienes nos rodean. Los estoicos, en especial Marco Aurelio, entendían que al ver a los demás con empatía, podemos comprender mejor sus acciones y, en consecuencia, reaccionar con paciencia en lugar de enojo. Esta práctica nos recuerda que, así como nosotros cometemos errores, los demás también son propensos a actuar impulsivamente, influenciados por sus propias emociones y circunstancias. Marco Aurelio decía, cada uno de nosotros solo está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe. En lugar de dejarnos consumir por la frustración, podemos optar por comprender y aceptar que todos, en el fondo, están luchando sus propias batallas. La compasión no solo nos ayuda a moderar nuestras reacciones, sino que también fortalece nuestra capacidad de tolerancia y conexión humana. Cuando practicamos la empatía, nos esforzamos por ver más allá de las acciones superficiales de los demás, buscando las posibles razones detrás de ellas. Quizá la persona que nos irrita esté pasando por un momento difícil o tal vez simplemente tenga una forma de actuar distinta a la nuestra. Al considerar estas posibilidades, cambiamos nuestro enfoque de una postura reactiva a una más comprensiva, recordándonos que todos somos humanos y que cada persona tiene sus propias cargas. Practicar la empatía también es un acto de humildad, ya que nos ayuda a reconocer que nosotros mismos no estamos exentos de actuar de forma irreflexiva. Recordar nuestras propias imperfecciones nos permite ser más indulgentes con las de los demás. En lugar de ver a las personas que nos enfurecen como antagonistas, las vemos como seres humanos con sus propios retos y dificultades, al igual que nosotros. Esta perspectiva nos lleva a un estado de paz interna, donde las acciones de los demás pierden el poder de alterarnos tan fácilmente. Además, al desarrollar compasión, nos liberamos de la necesidad de castigar o ganar en una confrontación. Comprendemos que responder con ira no beneficia a nadie a largo plazo y que una actitud compasiva es, en última instancia, más efectiva para resolver conflictos. La compasión nos permite abordar los desacuerdos de una forma más constructiva, buscando soluciones en lugar de alimentar el resentimiento. En lugar de ver al otro como una amenaza, lo vemos como una oportunidad para practicar nuestra paciencia y nuestra bondad, transformando potenciales situaciones de conflicto en momentos de crecimiento personal. Al cultivar esta visión compasiva, experimentamos una gran liberación emocional, porque dejamos de cargar con el peso de las expectativas y juicios constantes hacia los demás. Nos volvemos más ligeros, más libres de la ira, y descubrimos que nuestras interacciones se vuelven más armoniosas y menos cargadas de tensión. Esta práctica de empatía y compasión no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos fortalece internamente, creando un espacio mental donde la paz y la serenidad prevalecen sobre la irritación y el conflicto. En última instancia,
La compasión nos da la oportunidad de actuar en alineación con nuestra mejor versión, la que busca comprender antes que juzgar y construir antes que destruir. Al final de este recorrido por los principios estoicos para controlar la ira, lo esencial es recordar que la verdadera fortaleza no reside en vencer a los demás en una discusión o demostrar que tenemos razón, sino en dominar nuestro propio mundo interior. El estoicismo nos enseña que la paz y el control emocional no se encuentran en cambiar a las personas o en que las circunstancias se alineen a nuestro favor, sino en la capacidad de tomar el mando de nuestra mente y responder con sabiduría y calma, incluso cuando el entorno nos empuja en otra dirección. Imagina el poder de cultivar esta paz interior, de convertirte en una persona que, frente al caos y la provocación, mantiene su equilibrio. Piensa en cómo tu vida cambiaría si en lugar de reaccionar impulsivamente, te dieras el espacio para observar tus emociones, aceptar las situaciones como son, y actuar desde un lugar de calma y compasión. Este control sobre la ira no es solo una herramienta para evitar el conflicto, sino un camino hacia una vida más satisfactoria y menos llena de arrepentimientos. Recordemos que la ira suele ser una reacción que nos priva de nuestro propio bienestar, que nubla nuestro juicio y nos consume energía vital. Pero al aplicar estos pasos estoicos, estamos creando una fortaleza interna que nos protege de estas tormentas emocionales. Nos damos la oportunidad de vivir con mayor libertad, porque ya no somos esclavos de las provocaciones ni de los impulsos. Ser capaces de tomar un momento para respirar, reflexionar y elegir la respuesta adecuada es una habilidad invaluable, una verdadera muestra de fortaleza y autodominio. La próxima vez que la ira toque a tu puerta, recuerda estos principios. Haz una pausa, reflexiona sobre tus pensamientos, acepta lo que no puedes cambiar, piensa en las consecuencias y desarrolla una mirada compasiva hacia los demás. Al final, al poner en práctica estas enseñanzas, no solo mejorarás tus relaciones y tu bienestar emocional, sino que también estarás dando un paso hacia una versión más serena y auténtica de ti mismo. La paz que buscas no depende de controlar el mundo, sino de encontrar ese equilibrio interno que te permita actuar con verdadera libertad.